En la capital bolivarense hay varios relatos en torno a la Casa de Piedras, también conocida como la Casa Embrujada o la Casa del Diablo. Cierta noche lluviosa, Esteban iba en su modesto vehículo y al pasar frente a la Casa de Piedras, su carro se apaga de forma inexplicable. El hombre se apea para verificar y al no conseguir nada grave, enciende nuevamente el vehículo. Mientras estuvo allí varado, oía ladridos y aullidos incesantes de perros. Sentía un olor pestilente que lo rodeaba, percibiendo a su lado la presencia de algo que lo erizaba y lo hacía sudar frío, hasta que raudamente se aleja del lugar como alma que lleva el diablo. Una madrugada pasaban por el frente de la Casa del Diablo unos chicos que regresaban de una fiesta de brujas y nunca se supo descifrar qué sucedió. Lo cierto es que 2 de ellos quedaron traumados de por vida y uno quedó completamente loco. Otra historia refleja al hombre que asesinó a su familia sin motivo alguno y después de cometido el atroz crimen se suicidó. Ya la estructura de la Casa de Piedras denota misterio y terror. Algunas paredes estaban hechas con roca, una chimenea con piedras y conchas de mar incrustadas. Hacia el patio las rejas tenían forma de huesos. El jardín seco, lleno de maleza, que no reverdecía ni en tiempos de invierno. Un frondoso árbol de mango, único testigo silente que sobrevive a hechizos malignos y funestos, todos ocurridos en ese lugar. Cuenta la leyenda que estaba habitada por un hombre de aspecto peculiar, de estirpe trinitaria, medía como 1,90 de estatura, que siempre usaba como vestimenta atuendos fúnebres y extravagantes. Su presencia sobresaltaba a cualquiera, en especial por su idolatría irracional hacia los perros de las razas Rottweiler y Doberman. Caminaba por las calles con una docena de ellos y su peculiar sombrero negro de sobresaliente tamaño que no permitía ver su rostro. Fue entonces cuando se empezaron a reportar desapariciones de niños menores de 10 años. La policía hizo las averiguaciones pertinentes y descubrió que por detrás había un cementerio de niños y perros en fosas comunes. Dentro de la vivienda se encontraron símbolos satánicos y la llamada Biblia Negra, cuyas escrituras son las leyes del maligno y sus desaforados seguidores. El inquilino y presunto responsable desapareció. Desapareció un día misteriosamente y desde ese momento se empezaron a registrar situaciones aterradoras en la Casa del Diablo. La estructura es nuevamente ocupada por una modesta familia y cuentan que una noche
cuando se disponían a dormir, se escuchaban aullidos de perros y cadenas arrastrando, asustando a los niños que allí habitaban. El quinto día, cuando la pareja se disponía a tener intimidad, la cama fue movida con tal fuerza sobrenatural e inexplicable que levantaba varios centímetros del piso por las sacudidas. Al día siguiente la desocuparon sin pensarlo 2 veces. Con los años, la alquila una entidad del Ejecutivo Regional que decide recoger un grupo de indígenas que deambulaban por la ciudad y lo meten en esas casas. Los aborígenes solo duraron una noche en el lugar. Cuentan que en horas de la madrugada salieron corriendo a la calle pidiendo ayuda. Y uno de los nativos relató que vieron en el patio el espectro de una mujer alta, vestida de blanco, con los ojos como brasas encendidas, cuyos pies no pisaban el suelo, y caminaba haciendo un ruido similar a huesos chocando. Nunca más fue habitada y años más tarde fue derrumbada. Según los indígenas, en tiempos antiguos no existía la montaña. Es decir, todo era plano y se podía ver el mar. Todo esto desde lo que es hoy la ciudad de Caracas. Cuentan que un día las tribus ofendieron a la diosa del mar y el resto de dioses lanzaron su ira sobre el pueblo aborigen del Valle de Caracas. Esto como castigo a sus rebeliones, violaciones e irreverencias a los espíritus que habitaban en los ríos, bosques y montes de la ciudad. Los chamanes se reunieron para conjurar el castigo. Fue entonces cuando un estruendoso sonido se abría paso y una gran ola venía del mar. Como un golpe mortal, arrasaba con piedras árboles y animales, presagiando la extinción de toda vida sobre el valle. Fue tanto el clamor y llanto del arrepentido pueblo que se levantó una gran ola, la más alta jamás vista. Toda la gente se arrodilló e imploró perdón a la diosa, y justo cuando iba a descender la ola sobre ellos, se convirtió en la gran montaña que hoy existe. Luego apareció el sol y un arco iris surcó todo el valle. Todos voltearon hacia el cerro, reverenciando su imponente silueta y gritando: Guaraíra Repano, Guaraíra Repano. Y es por esta razón que el Cerro Ávila, como lo llamaban los españoles, o Guaraíra Repano, como lo llamaban los ancestros, cambia de colores con el paso del sol, como lo hace el mar. La diosa se había apiadado y perdonado de la tribu, y al grito Guaraíra Repano significaba Sierra Grande, como también la mar hecha tierra.
Durante la colonia se presume que debe su nombre actual a Gabriel de Ávila, alférez del ejército de Diego de Lozada, quien poseía unos terrenos en las laderas de la montaña. Se cuenta que a inicios del siglo XX vivía un joven buen mozo y enamoradizo llamado José. Se dice que tenía una novia oficial, María Eugenia, pero era muy mujeriego. El padre de María Eugenia, harto de tanto chisme que corría por doquier, lo esperó una noche con un garrote y lo persiguió por todo el pueblo de Michelena, cayéndole a garrotazos y palazos, golpeándolo hasta dejarlo sin vida. Y mandó a que botaran el cuerpo cerca del cementerio, sin darle cristiana sepultura. Días más tarde, el padre de María Eugenia se dispuso a salir muy temprano a hacer unas diligencias, pero al regresar se le hizo demasiado tarde. Ya muy entrada la noche, tuvo que pasar frente al cementerio y se acordó que allí había matado a José, sintiendo escalofríos muy fuertes, y prosiguió su camino. Había recorrido apenas unos metros cuando vio delante de él la figura de un hombre. En efecto, era el espíritu de José que lo llamaba por su nombre y le reclamaba el pago del delito que había cometido con él. El hombre, tembloroso y muy asustado, llegó a su casa, donde sin mediar palabra alguna, cae desmayado. Con el transcurrir del tiempo, iba deteriorándose mentalmente. La conciencia no lo dejaba en paz, hasta enloquecer completamente. Al poco tiempo muere, y los lugareños comentaban que había sido el espíritu de José quien se lo llevó. Con el correr de los años, los pobladores comienzan a ver un terrorífico espanto que bajaba del cementerio con una túnica negra, ojos brillantes y unas largas cadenas que pendían de sus brazos. Se arrastraban por esas calles empedradas del pueblo. Justo los días cercanos al aniversario de la muerte de José, el encadenado de Michelena. La leyenda del Cristo del Pescador se refiere a que en los puertos de Altagracia, en el estado Zulia, vivía un pescador que, debido a la mala suerte y a la miseria en que se encontraba sumido, siempre le echaba la culpa a Dios por su desdicha. Su mujer, a cambio, rezaba todos los días para que desistiera de esa actitud. Una noche tuvo que salir a pescar, a pesar del mal tiempo. Cuando se encontraba alejado de la costa, la tormenta destrozó la vela de su bote, lo averió y lo llevó a una isla solitaria. Conforme los días pasaban, nada se sabía del pescador y él, agotándose ya su alimento, decide adentrarse en el interior de la vegetación
a ver si encontraba algo con que reparar la vela destruida. Luego de mucho caminar y a punto de desfallecer, recordó las palabras de su mujer que lo instaban a reconciliarse con Dios a través de la oración. Entonces se arrodilló en la arena y pidió al Señor que no lo dejara morir, prometiéndole que nunca más renegaría de él. Continuó su paso y divisó una choza, y sobre el techo de esta una lona. Aligeró el paso para ver si había alguien dentro de la casa, pero al no encontrar a nadie, decidió tomarla y volver a la orilla. Cuando se disponía a rasgarla para confeccionar unas nuevas velas, se dio cuenta que en la misma estaba grabada la imagen de un Cristo. Abrumado por esa belleza, la dobló y guardó, emprendiendo el regreso remando por las aguas. De pronto sintió como si el bote fuese empujado por unas manos invisibles que lo llevaron de nuevo a los puertos de Altagracia. En la orilla lo esperaba su mujer. El pescador la abrazó y llorando le dice que había visto a Dios, y como prueba le mostró la lona. Desde entonces se convirtió en un fervoroso creyente. Que si comía la zapora le cortará la cabeza. Llegando a Chutapa, le dijo una guayadesa. Que si comía la zapora le cortará la cabeza. Dentro del anecdotario venezolano, esta leyenda es una de las más conocidas, pero que nunca se ha descifrado el origen de la misma, y nos preguntamos de dónde proviene el quedarse en la región si comes este manjar que provee el que se ha reflejado en el cancionero nacional y forma parte del folclore a través de la cultura y vivencias de una región. Zapuara significa pez de río y es lo que define a este curioso pez que no existe en ninguna parte del planeta, solo habita en las aguas del río Orinoco que bañan las riberas de la capital bolivarense. La zapuara se alimenta de microorganismos y se desplaza a contracorriente. Solo se le atrapa con esparabel, que es el cebo utilizado por los lugareños, entre julio y septiembre, justo cuando el río llega a su máximo nivel por las lluvias. Se conecta con las lagunas ubicadas en las orillas y que han servido de criadero durante el resto del año, permaneciendo allí en ese lugar.
nadan contracorriente para no llegar a la desembocadura, porque detestan el agua salada. Justo en ese momento comienza la gran pesca y se observa a lo largo del paseo Orinoco una multitud atrapando el manjar que se prepara de muchas formas para el deleite de los invitados y lugareños. El poder de este pez es el particular mito que existe acerca de la persona que devore su cabeza. Si esto sucede, el personaje que coma esta parte se casará con una hermosa guayanesa y quedará atrapado eternamente en esta región. Un refrán alega que la zapuara es como el amor, muy sabroso pero con muchas espinas. Así deja su estela de hechizo para amarrar parejas y convertir al visitante en un poblador más. Pero ¿de dónde proviene esto? Cuenta la leyenda que una indiecita, bella como una orquídea en flor, enamorada del hijo de un poderoso terrateniente, sufría porque su amado debía partir, ya que el padre de rancio abolengo despreciaba a la muchacha por ser una salvaje montaraz. Decide alejar al hijo, que está muy enamorado de Ayarí. El chico le promete verla para despedirse. Ayarí, llorando desconsoladamente, fue a bañarse al río Orinoco y de repente se le apareció una diosa indígena que le dice: no llores, princesa, dale de comer a tu novio Zapuara y verás cómo se quedará contigo, pero cocínale justamente la cabeza. En ese mes de agosto, cuando Carlos va a despedirse, ella, siguiendo el consejo de la diosa, le da a comer el sabroso sancocho hecho con la cabeza de la zapuara. Aquello hizo el efecto de un filtro de amor, y Carlos no solo no se fue, sino que se casó con su linda Ayarí y fueron muy felices. Por los años 70 se oficializa esta pesca anual llamada Feria del Orinoco o Fiesta de la Zapuara, donde se realizan competencias entre pescadores para premiar la más grande, entre muchos y diversos festejos para la recreación de todos los visitantes. La historia que viene se origina en Portuguesa. Allí se tiene la creencia de que en mayo suele presentarse el espectro del silbón. Este espectro terrorífico que con el sonido de sus silbidos hace que las víctimas fallezcan en poco tiempo. Recordemos que el silbón se convirtió en esa entidad a causa de la maldición que le lanzó su madre por haber asesinado brutalmente a su padre para comerse las vísceras. Y aquí aparece un sujeto llamado Juan Hilario, que se caracterizaba por ser de los más parranderos y mujeriegos de la región. Una noche de mayo se encuentra con el capataz de una hacienda y lo invita a una parranda que había esa noche en otro lugar. El hombre rechaza la invitación, alegando que estaba el tiempo de lluvia y tormenta.
y que eso no era buena señal para salir, puesto que era el clima propicio para que apareciera el Silbón. Hilario se burló, diciéndole que eso eran cuentos de camino y no sentía miedo. Se despidieron y el capataz, persignándose, sintió pena por él. Siguiendo su camino hacia el festejo, Hilario escucha el terrible sonido fantasmagórico. Aunque se asustó, creyó que eran los amigos jugándole una broma, pero el silbido se escuchaba cada vez más cerca y de repente un fuerte golpe por la espalda tumbó a Hilario al piso, seguido de intensos palazos que golpeaban su cuerpo. Cuando este hombre logra levantarse, vuelven a palearlo nuevamente. Estaba desesperado. Hilario se detiene para ver quién lo golpea de esa manera y no ve a nadie. Corre agonizante y cae muy cerca del lugar del festín. Los amigos, para alejar el espectro enfurecido, comienzan a gritar, manotear, espantándolo rápidamente. Cuando Hilario vuelve en sí, juró rotundamente no volver a emparrandarse por las noches y a no insultar lo que no conoce. Según la tradición de los Mirripuyes, tribu de los Andes venezolanos, fue Caribay la primera mujer de la tribu. Era hija del ardiente Sujé, el sol, y la pálida Chía, la luna, considerada como la diosa de los bosques aromáticos, e imitaba el canto de los pájaros. Una vez Caribay vio volar 5 águilas blancas y se enamoró de sus hermosas plumas. Fue tras ellas, atravesando valles y montañas, siguiendo las sombras de las aves que se dibujaban en el suelo. Llegó al fin a la cima de un risco desde donde vio cómo las águilas se perdían en las alturas. Cada una de estas aves descendieron sobre un risco y se quedaron inmóviles. Caribay quería adornarse con esas plumas tan raras y espléndidas y corrió hacia ellas para arrancárselas, pero el frío entumeció sus manos. Las águilas estaban congeladas, convertidas en 5 enormes masas de hielo, y entonces Caribay huyó aterrorizada. Poco después la luna se oscureció y las 5 águilas despertaron furiosas. Sacudieron sus alas y la montaña toda se engalanó con su plumaje blanco. Este es el origen de las Sierras Nevadas de Mérida. Las 5 águilas simbolizan los 5 elevados picos cubiertos de nieve. El pico Bolívar, el Humboldt, el Toro, el León y la Concha. Corría el año 1776 y Puerto Cabello estaba siendo devastada por el brote de la peste negra o vómito negro. El olor a muerto en las calles era insoportable.
El gobernador de la época no se daba abasto con tantos cadáveres, algunos incinerados, otros con piedras atadas lanzados al fondo del mar. Situación tan insostenible que algunos eran enterrados vivos. Eustoquio era un sambo que trabajaba llevando cadáveres putrefactos a las fosas, trabajo que debía ser obligatoriamente por órdenes de las autoridades de la Capitanía General. Esta faena macabra hizo que contrajera la peste. Me estoy muriendo, no puedo seguir trabajando, le dice al comandante militar, quien hizo caso omiso. Al llegar al foso para descargar más cadáveres, sintió náuseas y al vomitar vio que era sangre la que se mezclaba con su bilis. Y sin fuerzas, soltó el cuerpo y cayó en la fosa, dándose cuenta que los cuerpos tenían aceite y los militares ya tenían las antorchas en la mano. Ese no es nuestro asunto, dijo el sargento Germán, un joven español de 17 años, quien cogió la antorcha y sin más la lanzó, encendiendo aquella fosa, donde algunos enfermos seguían con vida, entre ellos Eustoquio, quienes le gritaba de dolor mientras eran consumidos por las llamas. ¡Malditos sean! ¡Juro que me los llevaré conmigo! Los militares empujaron la carreta al foso y a los caballos, después de darle unos tiros para que el fuego los consumiera. El resplandor de la gran fogata llegaba al fortín solano. Pasaron muchos años y ya con 50 años de edad, el ahora comandante Germán custodiaba este fortín. Era medianoche. Iba camino al pueblo, pues tenía amoríos con una moza. Y al llegar vio las calles solas, algunas lámparas apagadas y otras a punto de extinguirse, cuando un viento frío y pesado terminó de apagarlas. Las casas con las ventanas cerradas y su caballo relinchaba atemorizado. ¿Serán los patriotas?, se preguntaba, mientras una pequeña luz se aproxima a él. Se oye el acelerado galopar de los caballos. Y ya más cerca, Germán pudo ver una carreta incendiándose mientras arrastraba unas cadenas. Pensó que se trataba de una emboscada, pero al acercarse más esta, pudo ver a un jinete que daba latigazos arriando a caballos espectrales, y un olor putrefacto lo transportó a 40 años atrás. Amenazó con disparar y el carruaje se detuvo. Germán quedó impactado al reconocer entre la putrefacción de piel y huesos aquel sambo que había condenado a muerte, y recordó los cuerpos que se movían entre las llamas y gritaban por clemencia. Te vine a buscar, ahora sentirás el fuego del infierno en tu piel, dijo el espectral Eustoquio. Sacó una guadaña y la clavó en la barriga de Germán.
alzándolo en peso y empalándole en el carruaje cual trofeo. El carretón emprendió su marcha y el militar, aún vivo, veía el camino entre risas macabras del carretón y los lamentos de los cuerpos. Desde el fortín solano veían acercarse el carruaje en llamas. Dispararon, pero justo al llegar a la puerta de la fortaleza, desapareció. A la mañana siguiente, 2 viejitas caminaban por el pueblo y se comentan: ese carretón estaba anoche bien bravo, ¿lo oyó? Ajá. Pues sí, unos soldados espantados dijeron tempranito que el carretón se les fue al fortín y al llegar a la puerta desapareció, así como el comandante Germán, que nadie sabe dónde está y no aparece por ninguna parte. Ay, sí, a caracha. Ambas se persignaron y siguieron su camino. Y bien, amigos, hasta aquí el segundo capítulo de mitos, leyendas y aparecidos en nuestro país. Quedan cordialmente invitados a escuchar el tercer capítulo, porque esto tiene varias etapas. Y bueno, los esperamos el próximo sábado con otro espacio. Recordar es vivir. Espero que haya sido del agrado de todos. Con el sello PHNT, Venezuela hasta los tuétanos.